A ver si os contagiáis y os podáis en algún momento hacer también ese viaje porque realmente es hermoso, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar prácticamente en casi todo el territorio israelí, solo que todo de arriba a abajo, excepto me faltó la parte del Golán, arriba al norte, que de hecho estaba muy peligrosa en el tiempo que estuve ahí, porque saben que la parte de la guerra de Siria, todo eso está en los límites del Golán y Israel está ahí con la alarma más alta, ¿no? De hecho, se trasladaron fuerzas del Ejército de Defensa israelí, se fueron para allá y ahí está esperando que no pase nada. Pero tuve oportunidad de estar desde Haifa, desde el norte, de ya cerca del Líbano, hasta el Negev, bien hasta la parte del desierto. Tampoco estuve en Eilat, que es la parte de la punta, ¿no? lo más extremo, ¿no? Del sur, que ya es donde el mar Rojo, toda aquella zona. Pero lo que pude ver realmente me impactó. Yo iba, que como creo que nos pasa a la mayoría, con una idea muy bíblica en el sentido geográfico, histórico, etcétera, de lo que hay en Israel, bíblico, en el sentido de que, bueno, pues me iba a encontrar con aldeitas, con citas así, Jerusalén, pues un pueblito ahí, pues con las murallas, el coso del templo y en la ciudad vieja de Jerusalén, todo esto de ahí, no, pero nada que ver, me di un choque impresionante, o sea, lo que vi fue un país realmente desarrollado, primer nivel, impresionante, impresionante. De hecho, es que no paran de construir puentes y carreteras y todo lo que haya que hacer para poder hacer vías de comunicación. Están haciendo en estos momentos un tren, ya existe un tren que va desde el sur hasta el norte, pero están haciendo una red que iría desde Tel Aviv a Jerusalén, que estaría en prácticamente 20 minutos, estarían de un lugar a otro, ¿no? Y para eso están haciendo puentes desde una montaña a otra, carreteras nuevas, tremendos. Yo me quedé con los ojos así como platos. Impresionante lo que es el Israel moderno. Pude ver también algo que ya la Escritura anuncia en cuanto al tiempo en que los judíos irían regresando a su país, a su tierra, en cuanto a el cultivo, la preparación, el trabajo de la tierra. Y me quedé impactado igualmente, ¿no? Aún en la parte del desierto, donde yo esperaba, al viajar de Jerusalén a Beerseba, yo esperaba ver zonas desérticas, donde en España mismo todavía hay zonas que están desérticas, como es la parte de Almería, pero ahí es que te quedas con la boca abierta, porque lo que hasta hace 50 años era puro desierto, ahora no te lo puedes creer. Porque esto era desierto, y me decían los amigos, esto era desierto, Manuel, pero fíjate cómo está. Ibas con el ómnibus, no como con el autocar, me pierdo con las palabras castellanas ahora, con el Uruguay me pierdo por completo. Con el autocar iba por la carretera, la autopista, porque son pistas inmensas de 3, 4 carriles para un lado para otro. Y lo que podía ver a mi derecha, a mi izquierda, lo que podía ver eran campos cultivados con cereales, naranjos, viñedos, olivos por todas partes. Cultivo y cultivo y cultivo. Y dice, pero esto es una maravilla, es una maravilla. Las cosas que están pasando ahí y delante de nuestros ojos, hermanos, está siendo transformada esa tierra. Y eso sí es profecía. Eso está anunciado de que Israel sería trastocado, sería cambiado realmente en un vergel, ¿no? Todo eso me impactó. Me impactó también la tranquilidad que hay en el país. Acostumbrado a estar en Uruguay, donde cuando dan alguna noticia de Israel, porque no siempre, pero cuando dan alguna noticia es siempre de guerra y de problemas y conflictos, ya se sabe, entre el palestino y el judío,
sin embargo, una tranquilidad impresionante. La gente va a su trabajo, va para allá, para acá, viajando. Los trenes que hay unos trenes muy bonitos que parecen tranvías que hay en Jerusalén, que van a los diferentes barrios de la ciudad, que por cierto es una maravilla Jerusalén. Aparte de lo que es la parte vieja, donde están las murallas, Jerusalén se ha ido ampliando y creciendo en barrios y barrios nuevos, porque está todo, como dice los Salmos, está rodeada de montes. Son unos cuantos montes alrededor de la ciudad, pero ha ido creciendo y llenándose esos montes de barrios, de manera que cuando uno está en una parte alta puede ver barrios para allá. Ha crecido impresionante. Barrios nuevos, todo hermoso. Y una cosa que destaca en Jerusalén es la piedra. No te lo vas a creer, pero todo por ley tiene que construirse con piedra. Es decir, no puedes edificar una casa así de ladrillo vista y ya está. No puedes, tienes que ponerle piedra. Es decir, aún los edificios de 15, 20, 25 metros y pisos de altura tienen que llevar un revestimiento que le ponen como un zócalo de piedra, todo hasta arriba. De manera que cuando tú estás en algún lugar lejos allí, ves la ciudad, es todo puro piedra. Pero piedra, no imitación, tipo cartón de película. No, piedra. Y eso realmente wow, ¿qué es esto? Realmente les invito a que cuando tengan ahorrado algunos euritos por ahí, se larguen y den una vuelta por Israel, porque realmente es digno, ¿no? Es tan precioso, ¿no? Tan precioso, hermoso. Uno de los propósitos de ir era visitar a amigos míos judíos uruguayos que hicieron aliyá, se fueron a vivir a Israel. La aliyá es cuando el judío de cualquier parte del mundo sube a Israel y se queda ahí a vivir, ¿no? Entonces, uno de los propósitos muy importantes que yo tenía en mi corazón era poder ir a verles y otra vez conversar con ellos y presentarles al Señor. Y fue una cosa tan buena, porque aún el que yo pensaba que iba a ser más complicado, más difícil para ver, pudimos vernos. En una familia ortodoxa de los judíos religiosos que conocí en Montevideo desde el año 98 que nos conocemos. Y yo le llamé por teléfono, le dije que ya estaba en Israel y cómo podíamos hacer. Me dijo, Manolo, es muy complicado, porque yo trabajo 12 horas, él es shohet, que le llaman ellos, matarife, de los que están en mataderos, se pasa todo el día haciéndole así a los pollos, ¿no? Y el pobre ahí está todo ese tiempo, no sé cómo llega a la casa, con la mano así como Charlotte, ¿no? Y pero no podía, parecía como que se complicaba la cosa. Bueno, yo estaba preocupado, estaba ahí en Jerusalén, digo, no me puedo ir sin ver a Mauro y su familia. Entonces digo, bueno, aunque sea, preguntar a ver dónde está su trabajo y visitarle y darle un abrazo, ¿no? Entonces estaba en Jerusalén, me envalentoné, me fui a un lugar que él vive fuera de Haifa, en una ciudad chiquita que se llama Kiryat Shmuel, y cuando estaba llegando complicado el lugar para ir, pero Dios me guió así como, me fue llevando como sobre alas, y cuando ya estaba llegando ahí a su población, le vuelvo a llamar con el móvil, el celular de Uruguay, y Mauro, soy Manuel. Dice, Manuel, qué bueno. No me digas que estás viniendo. Sí, dice, mira, los veterinarios del matadero me dijeron que nos tomáramos el día libre porque no sé qué problema hubo, así que voy a poder estar contigo, podemos recibirte como dijo él, ¿no? Y entonces pudimos vernos, otra vez conversar y tuvimos tiempos buenísimos. Me llevó para la cueva de Elías, me llevó para Aco, me llevó para el norte, estuvimos viajando y conversando, comimos juntos, y cuando llegó la tardecita, yo ya me iba a despedir de él, y me dice, no, Manolo, quédate a dormir acá en casa. Un judío ortodoxo,
Eso no lo hace con un gentil y menos con un creyente en Jesús, el Mesías. No lo hace, porque para ellos es como algo muy serio, ¿no? Pero pude dormir en su casa, pudimos conversar, tuvimos conversaciones muy buenas, y quedó ahí, como se suele decir, la pelota en su cancha, para que él siga pensando, siga mirando la persona, la figura, la obra de Jesús, el Mesías, y lo llegue a recibir en su corazón, ¿no? Su esposa está como más abierta. Le pregunté y me dijo que había leído el libro. ¿Dónde está el hermanito? Que lo había leído ya completamente. Y digo, ¿y tú, Mauro? Dice, bueno, yo leí la primera parte. Y viste que la primera parte no habla de Jesús. Y dice, pues cuando entré en la segunda parte y empecé a leer que era cosa de vosotros, dice, ahí ya me paré. Digo, pues tienes que animarte. Digo, Luisa, ¿cómo es el libro que se lo recomendado? Dice, sí, bueno, Mauro, está bien, lo puedes leer. Dice, bueno, igual lo empiezo a leer. Y quedó ahí esa palabra, ¿no? Pero fue buenísimo, hermanos, el poder visitar estas familias en Jerusalén, que tengo amigos también en la parte del Negev, una familia que vive cerca de Gaza. Tuve la oportunidad de estar en un moshav, que es parecido a un kibutz, con otras disposiciones, pero a 6 kilómetros de Gaza. Y pude comprobar que es una realidad lo de los refugios y lo de los ataques con misiles de parte de Gaza. No están jugando a Caperucita Roja, es una cosa muy seria. Cada 2 por 3 reciben impactos de parte. De hecho, tienen que construir refugios en las calles donde ellos vivían. Hay como 3, 4 por cada calle, de manera que cuando estén caminando o yendo para el trabajo, lo que sea, hay alarma en el moshav, enseguida corriendo para el refugio. Y eso lo pude ver con mis ojos. Refugios pequeños, que son como estos de acá, así, pero con paredes inmensas de hormigón armado, de manera que cuando caiga el impacto ellos puedan seguir vivos, ¿no? Así que pude ver todas esas cosas, pude pasear, pude meditar, pude ir por lugares hermosos, quedarme impactado con la sencillez y lo asombroso del lugar de la tumba, el lugar de donde crucificaron a nuestro Señor. Ese contraste de sencillez y al mismo tiempo la grandeza de lo que allí ocurrió, que no tiene comparación con nada. Entonces eso realmente te da, se te pone la piel de gallina, ¿no? De estar sentado y mirar la tumba allí, abierta, porque Cristo ya no está ahí, enterrado, porque se levantó de entre los muertos. Ahí la tumba, y ahí bien cerquita, hay en una subidita, el lugar donde fue crucificado y murió por nuestros pecados. Pero ¿saben qué? Le comentaba a los hermanos el miércoles fue, ¿no? Les comentaba lo chocante, lo que realmente te deja para pensar que tenemos que ir siempre al Cristo de las Escrituras. No lo podemos buscar ahí en Israel, porque ahora no está a la diestra de Dios Padre. Pero arriba donde crucificaron a nuestro Señor, hermanos, ahora seguramente estará ahí porque se notaba que no lo tocaban, era un tractor viejo de color verde ahí arriba del coso. Un tractor. Y abajo, todo autocares, de turistas. Y te quedas, qué cosa, ¿no? Y te quedas como si no hubiera pasado nada ahí. Como que la vida sigue, ¿no? Pero nosotros, y yo en esos momentos pensaba, no, Señor, qué paciencia que tienes con nosotros. Qué paciencia que tienes con este mundo. Vas soportando esa indiferencia y esa dureza de corazón, ¿no? Ante tu prueba de amor y tu dádiva, porque te entregaste hasta lo sumo, inclinaste la cabeza y moriste ahí en ese lugar. Y nosotros los hombres lo tenemos para poner un tractor viejo. Impresionante. Estas cosas realmente me estremecieron, ¿no? Otra cosa buenísima que
que pude apreciar las cosas que tienen que ver con el futuro. Pude atravesar como 2 veces, 3 veces, al final fueron, porque tuvo que viajar otra vez el hermano que me llevaba en auto, tenía que ir a Nazaret a la fuerza, ¿no? Y para ir a Nazaret desde Tel Aviv tienes que pasar por un valle que la Biblia llama el Valle del Meguido, o el Armagedón, o el Esdraelón, o el Valle de Josafat, tiene diferentes nombres. Pero cuando comenzó a meterse el coche para allá por ese valle, y comencé a mirar para los costados, digo, ¿esto qué es? Esto que es inmenso, dice el hermano, este es el Valle del Meguido, donde se va a llevar a cabo la última batalla de los siglos, es decir, es el Armagedón, el Señor luchando directamente contra las naciones que vengan a destruir a Israel, ¿no? Que quieran destruir a Israel. Pero es inmenso, hermanos. Te quedas embobado. Te quedas embobado. Y lo que llama la atención es el hecho de que Israel ha crecido y hay ciudades por todas partes. Uno va desde Tel Aviv hasta Nazaret y vas y ves ciudades bien con mucho árabe o bien con judíos o mixto, porque hay ciudades que están los 2 pueblos. Y vas yendo y van ciudad por aquí, por un monte, por acá, por allá, boom, 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 ciudades. Entras al valle y no hay ni una ciudad en todo el valle. Y son kilómetros y kilómetros así y así. ¿Por qué será? Maru, ¿por qué piensas que no hay ciudades ahí en el valle? Por la profecía, según porque ahí se va a librar una batalla muy, muy gorda, realmente, la más gorda. Y tiene que estar limpito el terreno, ciertamente, ¿no? Pero hermanos, de verdad que ha sido un viaje realmente precioso, muy aprovechado, muy bueno, disfrutando de cada cosa. No les exagero, iba como el niño que entra, ¿viste? Entra en la casa esa donde hay todos juguetes o donde hay todo caramelo y chupa chupa y la otra, con los ojos así, mirando todo y tratando de absorber todo, ¿no? Y podérmelo llevar en el corazón y en la cabeza para Uruguay. De hecho, ¿El muro de las lamentaciones es como se ve en la tele o es diferente? Ay, perdón, ¿quién me está hablando? Yo. Ah, perdón. Escuchaba una voz por ahí. El muro de los lamentos sí impresiona también, ¿no? Impresiona. Tiene en las partes de abajo unas piedras, que eso es como para Asteri y Oberi, ¿no? Unas piedras así grandotas, así, pero grandes así, de allá hasta allá, piedras así en toda la parte de abajo. Wow, todo una encima de la otra. Después, a partir de unos 6, 7, 8 metros, empiezan a ser más pequeñas, ¿no? Pero impacta realmente el muro, ¿no? Lo que impacta es la escena. Yo me quedé rato sentado mirando, observando a todos esos grupos judíos con sus talit, ¿no? Ahí todos puestos, y yo atrás, delante de los muros, ¿no? Y ahí se pasan rato, ¿no? Hasta que hacen todos sus rezos y al final recogen y tal. Impresiona pila, ¿no? Ver que están ahí esperando delante de unas piedras, ¿no? Cuando ya el que es la piedra, que fue reprobada por los hombres, ciertamente, él ya vino y ya dio su vida por ese pueblo, ¿no? Pero los ves ahí, pobrecitos, y dale. Y choca realmente el contraste entre toda esa escena y la parte de arriba, que está todo, que pertenece a los árabes, no a los palestinos. Choca pila, ¿no? Porque es otro mundo. Y están ahí. Y de hecho, estarán hollando a Jerusalén hasta que venga Jesús para reinar, ¿no? Ahí estarán hollando, hasta el último instante. Yo le decía ayer a Mar y Carol que estaba, creo que fue a vosotros que estaba leyendo en Apocalipsis, en el capítulo 11, y estaba mirando, qué curioso cuando le da a Juan una caña para medir, y mide el templo, ¿no? Y dice, mide también a los que adoran en él. Dice, pero a los que están afuera, en el patio, afuera, no los midas, porque a ellos se le ha dado que oyen Jerusalén 42 meses.
Y yo pensaba en esto, y habiendo estado allí, qué curioso, ¿no? Porque posiblemente lleguen a construir el templo en todo ese predio y una parte quede para los islámicos y la otra parte quede para el pueblo de Israel. Porque se le dice a Juan que no mida esa parte de afuera, que mida solamente el templo, por supuesto de una manera figurada, no iba a ponerse a medir el templo con una caña. Está hablando del carácter, la disposición, el corazón del judío en aquel momento. Pero se puede apreciar, se puede ver, ¿no? Todas esas cosas, esos dos mundos tan chocantes uno con otro, ¿no? Pero hay que estar allí, hermanos. Hebrón es también tremendo. En Hebrón se nota también esa tensión entre la parte del Islam, es un choque espiritual, y también la parte de Israel. Tienen las tumbas de Abraham, de Sara, todavía están ahí en ese lugar, la de Jacob y Lea, porque la tumba de Raquel está más hacia Jerusalén. Acuérdense que iba camino, iba con Jacob, y al final ella da a luz a Benjamín y muere allí, y ella es enterrada allí, no en Hebrón. Entonces, pero la de Isaac y Rebeca, las tumbas de ellos están a la parte de atrás de donde están las otras. La de Isaac y Rebeca les pertenece el lugar a los palestinos o los árabes, y la otra parte a los judíos. Y una vez al año, una semana, se pueden dijéramos, tú me dejas, yo te dejo, ¿no? Los judíos le dejan que visiten a la parte de Abraham, porque para ellos Abraham es también su papá, ¿no? Y los otros van y visitan, tienen lugar para visitar la tumba de Isaac y Rebeca, que por supuesto es de su entronque, ¿no? Pero una vez al año nada más. Y es así como lo noté en el cótel, en el muro, donde se ve esa diferencia, ¿no? de mentalidad, etcétera, islámicos, judíos. En Hebrón se nota perfectamente también, hay como una tensión. De hecho, los que viven en Hebrón, judíos, yo los vi que no eran soldados, porque los soldados van todos con sus metralletas acá. Pero los que no eran judíos, soldados, iban con rifles colgando, rifles de esos sencillos, pero con rifles, andando por las calles, los vías, entrar en un comercio con el rifle colgado, porque hay una tensión continua, se puede respirar en el ambiente, ¿no? Se puede respirar. En los demás lugares no, todo muy tranquilo, unos para allá, otros para acá, etc. Por cierto, es impresionante lo que ves por las calles de Jerusalén, de Tel Aviv, Haifa, es lo común. Solamente en Jerusalén, donde más hay, es los de negro, ¿no? Los de risito y los de negro, los ortodoxos, es donde más hay, y lo ves por todas partes. De hecho, hay un barrio que es solamente de ellos. Y no te metas porque te puedes salir mal parado, si eres extranjero, ¿no? Pero los ves por todas partes, en el tren, en el autobús, por todos lados, por las calles, y los soldados con las metralletas, impresionante, te choquea, te quedas porque parece que, claro, es que están en un pie de guerra continuo, Me acuerdo que 2 días antes de salir de Jerusalén, 2 días después, pues después me fui a otra parte de Israel. 2 días después, en una de las entradas a la ciudad vieja, que llama la Puerta de Damasco, que es por donde Pablo salió, Saulo, de Tarso salió hacia Damasco, según el capítulo 9 de Hechos. Ahí que yo estuve paseando por allá, un terrorista árabe acuchilló a un soldado, estaba allí con su metralleta y fue por atrás y le acuchilló. El otro se dio vuelta con la metralleta, le descargó y lo mató. Entonces ahí quedaron los dos, uno muerto y el otro malherido. Pero eso pasa, es decir, eso está ocurriendo, pero es lo que impacta realmente, ¿no? Esa visión de un pueblo que está siempre en pie de guerra,
pero al mismo tiempo está todo tranquilo. Es algo que no te lo puedes entender, porque tú ves a soldados, ves a gente con metralletas. Imagínate aquí en Barcelona ese panorama. Pues lo normal es que la gente quedaría todo con pánico de ver qué está pasando, a ver que va a haber una guerra, que no sé qué, pero allí nada que ver. Es decir, está esa escena de ejército por todos lados, soldados por todas partes, y por otro lado, una tranquilidad tremenda. O sea, la gente subiendo, bajando, yendo a trabajar, yendo a pasear, paseando por los parques, todo de lo más normal, como cuando fuimos ayer a pasear con mi familia. Exactamente igual, ¿no? Pero les animo, hermanos, a que hagan un viajecito cuando puedan. Tú, Francis, ahora con Raquel, nada de paseos, ahora tenéis que estar ahí bien con la chiquita y nada de paseos, ¿no? Pero los demás que podéis, adelante nomás y daros una vuelta por Israel. Estuve en un valle que se llama, en un lugar que hay montañas, no muy altas, que no me acuerdo para dónde era porque me llevaron en un autocar. Y estaba el valle de Ela, famoso, en las montañas donde se puso Soco y Aseca, ¿se acuerdan? Según el primer libro de Samuel, estaban los israelíes, el pueblo del Señor, y estaban los filisteos por otro lado, ¿se acuerdan? Capítulos 16, 17 del primer libro de Samuel. Y ahí estaban, y debajo el valle de Ela, donde se libró esa famosa batalla de 1-1, David contra Goliat. Y era realmente un espectáculo aquello, ¿no? Estar ahí sentado arriba de toda una montañita y ver todo eso. Era realmente sobrecogedor, ¿no? Pensar en la historia, que ahí estuvo David y Goliat luchando, pegándose ahí, todo lo que pasó, ¿no? Estando ahí, en ese momento, realmente yo estaba acompañando porque no iba solo, me invitaron para ir con un grupo de turistas para visitar esa parte, de manera que supuestamente era un grupo de turistas mesiánicos. Qué curioso. Y cuando llegamos a esa parte nos sentamos ahí debajo de unos árboles que los ponen, yo creo que los plantaron a propósito por el calor, ¿no? Y estábamos fresquitos ahí debajo en aquella sombra, todos tranquilos, yo disfrutando el paisaje, imaginándome a David por allí y todo lo demás. Y cuando estaba bien ahí concentrado, de pronto la que llevaba al grupo, que era una mujer, la que llevaba al grupo mesiánico, dice, bueno, vamos a ver, vamos a poner las manos boca arriba sobre las piernas, y yo la miro, y todos sentaditos debajo de los árboles, con las manos debajo. Cierren los ojos. Digo, ¿qué estarán haciendo? Cierran los ojos y de pronto dice la mujer, bueno, piensen en la estrella de David. Yo con los ojos bien abiertos, como platos, mirando a unos y a otros, ¿no? Digo, ¿qué están haciendo? Y piensen, dice, en la estrella de David. ¿Vieron la punta de arriba? Métanse por la punta de arriba y bajen hacia adentro. Y ahora vamos a ver al espíritu de Metatrón y vamos a ver a yo no sé qué. Y ahora está Josué Hamasiach. Y yo digo, ay, madre mía, lo que estoy escuchando. Madre mía, lo que estoy escuchando. Bueno, terminan, dice, abran los ojos, quédense tranquilitos y tal. Entonces ahora compartan lo que han visto. Bueno, y ahí saltó una chica y dice, pues yo vi a un ángel que venía para mí y me hablaba y yo no sé qué, y el otro dijo otra cosa. Y bueno, todo esto a raíz de, porque empezaron preguntando a ver quién quería decir tres letras del alfabeto hebreo. Entonces una de ellas dijo, bueno, la Yud, aquí tenemos la Yud, tenemos la Shin y tenemos la Lamed. Muy bien, pues a partir de ahí vamos a empezar la meditación. Y fue cuando
vamos a cerrar los ojos, venga la estrella de David y toda esa cosa, ¿no? Y ahí estaban preguntando a uno, ¿tú qué viste? Y a cuál, cualquier cosa, ¿no? Eso te hubiera gustado, Manolo, estar ahí en ese, no sé qué hubieras dicho, pero la cuestión es que, claro, la que llevaba al grupo sabía que él era pastor y que venía de Uruguay, le había dicho el guía que era uno de mis amigos que yo fui a visitar, ¿no? Y usted, pastor, ¿qué vio? Digo, mire, digo, le cuento que yo, estas cosas que están haciendo, ¿cómo hacen estas cosas? Yo no lo comparto, ¿no? No quiero ser mal educado, no quiero ser, no quiero ofenderles, pero lo que quiero decir es que esto yo no lo comparto. Dice, pero tiene algo que decir o algo. Digo, bueno, ya que me dan lugar, me gustaría de esas tres letras que dijeron para empezar la meditación que ustedes tuvieron, a mí me gustaría escoger la del medio, la Shin. Digo, porque es una letra realmente muy, muy encantadora dentro del alfabeto hebreo. La Shin, además con el dibujito tan curioso que tiene, ¿no? Pero no para nada más que sencillamente tomar tres palabras que empiezan por la Shin en la lengua hebrea y poder compartir algo con ustedes. Así que la primera palabra que vamos a ver es la Shem, es decir, la palabra nombre. Y ahí quedaban todos que no sabían para dónde iba a tirar, ¿no? Entonces les compartí de forma muy sencilla lo que ahora me gustaría compartir con vosotros de forma un poquito más amplia, porque estuve después para allá y para acá dando vueltas y pude profundizar un poquito más en estas palabras, ¿no? La Shem es la palabra nombre en hebreo, pero ellos la usan mucho, también los mismos mesiánicos la usan mucho porque ellos quieren identificarse mucho con todo lo que es el judaísmo, etcétera, ¿no? Mesiánicos en el sentido judaizantes, no en el sentido que han creído en Jesús como su Salvador personal, porque también se llaman mesiánicos a ellos. Pero cuando judaizan, entonces dan tanto énfasis a lo judaico, que entonces hasta el nombre del Señor es Hashem, el nombre. Y no se animan a decir otra cosa y andan siempre con esos miedos y todas esas cosas. Digo, pues qué curioso que el mismo Hashem ha querido, a la hora de enviar a su Hijo a este mundo, y para que se encarnara y para que realmente obrara nuestra salvación, Hashem ha querido precisamente darle un nombre a su Hijo en el momento de su encarnación. Y entonces les llevé así de forma muy por arriba, ¿no? Pero ahora vamos a ir mirando Biblia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, vemos el nombre con el cual quiso el Señor que viniera a este mundo su amado Hijo. Y dice en el capítulo 1 de Mateo, versículo 21, y dará a luz, hablando de el que había de venir, ¿no? Que había de ser engendrado en el vientre de María. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Dios quiso que tuviera ese nombre. Y de hecho así es como el ángel lo anuncia a José cuando estaba ahí en sus sueños, ¿no? En el capítulo 1 también del Evangelio de Lucas, curiosamente, cuando el ángel también está presentándose ante María, le dice estas palabras, capítulo 1, 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, este es el nombre que el Señor habría de llevar. De hecho, en Mateo dice la Escritura que cuando nació Jesús, enseguida, dice la palabra del Señor, pero no la conoció, versículo 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese es el nombre que el Señor quiso que su Hijo amado tuviera en su encarnación.
Y ese es el nombre que llevó, con el que se presenta delante de toda la gente cuando él es circuncidado, que es cuando los judíos le ponen el nombre. Ese es el nombre, Jesús. Este es el nombre que va a llevar este niño. Y así fue que estuvo en Nazaret, yendo para un lado para otro. ¿Quién es él? Pues es Jesús. Después, más adelante, cuando él comienza su ministerio, ¿y quién es este? Este es Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, y tal. Siempre es el referente, Jesús. Ese es su nombre. De hecho, cuando el Señor mismo se despide, prácticamente se está despidiendo de sus discípulos, y está allí, lo encontramos en el aposento alto. Él mismo les habla estas palabras: hasta ahora nunca o nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre y recibiréis, a la hora de orar al Padre, ¿no? Jesús es el nombre realmente dado para nuestro bendito Salvador. Y cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que realmente hay una confrontación, podemos decir que hay como una especie de continuamente una explicación, hay un poner al nombre del Señor Jesús en alto. ¿Por qué? Pues porque el judío estaba acostumbrado, estaba metido dentro de lo que eran los nombres propios del Señor desde muchos siglos atrás. Y si no el Adonai, pues era el Shaddai, sino pues simplemente el nombre Hashem, y así estaban. Pero acababan de vivir cosas muy fuertes, muy grandes, que era que un hombre que comía como ellos, que dormía como ellos, que se cansaba como ellos, que lloraba como ellos, que se llama Jesús, pues pretendía ser el Hijo de Dios, pretendía ser el Mesías de Israel. Y eso para ellos, para muchos en Israel, sobre todo para los de la élite religiosa, era intolerable. De manera que cuando entramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos algo que para nosotros es algo muy común, muy familiar, ver esa manera de expresarse, pero no para el momento en el cual Pedro y Juan y los hermanos, cuando predicaban, cuando anunciaban el Evangelio, lo que estaba comportando, lo que repercutía en aquellos que estaban escuchando, porque estaban hablando de un nombre que para ellos era blasfemo, o lo que pretendía ser era una blasfemia. Y miren cómo dice, ¿no? En el capítulo 2, por ejemplo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 22, miren cuando la primera predicación de Pedro en Jerusalén: varones israelitas, oíd estas palabras, versículo 22 del capítulo 2, oíd estas palabras, y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces este es Jesús, varón aprobado por Dios. Pero cuando sigue hablando acerca de su resurrección, dice la palabra del Señor, un poquito más abajo: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero un poco más abajo dice, seguimos leyendo: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A Jesús, ¿vieron cómo hace énfasis siempre en el nombre bendito del Señor? A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y cuando habla de su exaltación, exactamente igual. Pero cuando ellos son compungidos,
Pedro les expresa exactamente lo mismo, les lleva otra vez al nombre del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De manera que siempre está el énfasis en el nombre bendito del Señor. Jesús, Jesús, porque para lo que los judíos era un hombre normal y corriente, no era así, era el mismo Hijo de Dios que se hizo carne, que habitó entre ellos, que hizo milagros, hizo portentos, hizo señales y al final murió en la cruz por los pecados del pueblo. Fue sepultado y resucitó al tercer día y subió a la diestra de Dios el Padre. Más adelante dice en el capítulo 3, después de la sanación del cojo de nacimiento, que por cierto, al mismo cojo le dice, oro y ni plata tenemos, pero lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesús, Mesías de Nazaret, en el nombre bendito del Señor, levántate y anda. Y el hombre saltó y fue y entró al templo con ellos, etc. Después se conmueve toda la ciudad y comienzan ahí a preguntarle que en qué nombre habéis hecho este milagro, etc. Pero Pedro le responde otra vez, el Dios de Abraham, 3:13, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, delante de Pilato, etc. Su Hijo Jesús. De tal manera después predican tanto en este nombre que los mismos principales sacerdotes, todos los que habían allá, comenzaron a interrogarles, comenzaron a ponerse muy nerviosos y enseguida comienzan a ponerles restricciones y a atacarles. De hecho, les preguntan en el capítulo 4, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Claro, es para ellos el nombre de dónde venía. Era muy importante si era de parte de Dios o era de parte de los hombres. Pedro les responde otra vez, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, Mesías de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, otra vez. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, versículo 12, dice, y en ningún otro, dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. ¿Se dan cuenta cómo va cobrando peso? ¿Por qué encontramos todo este conflicto aquí en los capítulos primeros del libro de los Hechos? Todo este conflicto. Porque es que cuando Pablo se va a perseguir a los creyentes hacia Damasco, el Señor Jesús se aparece a él. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque el Señor se había levantado y vive por los siglos de los siglos, y ahí Pablo es cuando cae realmente delante de su presencia y es salvado. Así lo vemos una y otra vez. Ellos llegan a decirles, dice en el versículo 18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y eso es algo realmente impresionante. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el día de hoy entre el pueblo judío, y más a nivel de gente religiosa y gente con responsabilidades, ¿no? O autoridad entre ellos. Te pueden admitir cualquier cosa. Te pueden admitir cualquier cosa menos al Señor Jesús. Es la piedra de tropiezo. Pueden admitir entre ellos a un hijo que sea drogadicto,
Pueden admitir entre ellos a un hijo que esté torcido en la parte sexual. Pueden admitir entre ellos a alguien que se ha hecho socialista, comunista, masón, islámico. Todo lo perdonan. Pero cuando un hijo de la familia judía cree en Jesús como su Salvador personal, ahí ya viene el problema. Ahí ya viene la tensión, ya viene la persecución, ya viene. De hecho, hay familias que entierran en vida, en el sentido que hacen toda una pantomima, hacen toda una ceremonia de un entierro, como que ese hijo ya no existe para ellos, porque ha creído en el nombre del Señor Jesús. Yo me acuerdo hace tiempo a este amigo Mauro, que por la gracia de Dios podemos seguir teniendo amistad y podemos seguir viéndonos, y él me ha recibido en su casa por la gracia del Señor, no me ha desechado. Pero yo me acuerdo una vez que estábamos en su casa en Uruguay, y yo le dije, quiero orar por ti, Mauro, y por tu familia. Dice, ¿vas a nombrar a Jesús? Le digo, por supuesto, yo si no es en el nombre de Jesús no oro. Dice, no, entonces no. Así de sencillo, directo. Si vas a usar el nombre de Jesús, aquí en casa no. Para que se den cuenta cómo es el asunto hasta nuestros días. Es realmente la piedra reprobada por vosotros los edificadores, como dice Pedro acá, ¿no? Esto es en cuanto a la primera palabra, ¿no? Es el Shem, el nombre. Pero hay otra palabra que empieza por la Shin también, y vosotros la habéis escuchado muchísimo seguramente, muchísimo. De hecho hay un corito muy bonito que dice, Shalom Adonai, Shalom Adonai. ¿Se acuerdan de ese corito? Shalom, Shalom. Pues esa es la palabra, Shalom, paz. Y qué hermoso cuando entendemos la palabra Shalom, que el judío la repite, la contrarrepite. Porque en verdad que quieren paz, en verdad que les gustaría tener paz, pero no acaban de entender cuál es el alcance de esa palabra, Shalom. Y está muy conectada con el Shem, con el nombre. ¿Por qué? Pues porque el Señor ha querido realzar, ha querido levantar al Señor Jesús como aquel que es nombre sobre todo nombre. De hecho, el Señor Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre, después de él haber hecho un sacrificio en la cruz perfecto, único, hecho una vez para siempre. De manera que en Filipenses, cuando se habla de la relación, como teníamos que tener nosotros unos con otros, y no creernos más, sino realmente humillarnos y querernos menos que otros hermanos, y tener de esa manera una relación fraterna hermosa. Cuando en Filipenses, en el capítulo 2, habla de estas cosas, dice, después del despojo del Señor y su obediencia hasta la muerte, y la misma muerte de cruz, dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es el Shem sobre Shem, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Me comprenden? Entonces aquel que ha hecho el sacrificio perfecto, que ha recibido el nombre sobre todo nombre, por medio del cual nadie se puede salvar sino solamente por él, pues es el que ha traído, el único que ha podido traer la paz al ser humano. La paz individual, la paz aún entre pueblos. Pues él mismo con su sangre preciosa derribó la pared intermedia que había entre el pueblo gentil, entre el pueblo judío. De manera que podamos tener, después de tener un mismo Señor, un mismo Salvador, ser un solo pueblo como es la conformación de la Iglesia. Y Él ha traído paz
a las familias, para que el padre esté bien con el hijo, el esposo con la esposa. Paz con Dios sobre todas las cosas. Porque dice Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, Mesías. El shalom. Cuando nosotros, estaba el otro día hablando con Mark y con Carlos, estábamos en la sobremesa, disfrutando la conversación, porque estábamos hablando de la porción de Hebreos, y a mí me encanta Hebreos, y estábamos hablando de ciertas cosas, y qué bueno que podemos ver en Hebreos algo que necesitaban escuchar ese mensaje otra vez, después de una generación que había pasado desde la muerte, sepultura, resurrección, exaltación del Mesías Jesucristo. Y necesitaban otra vez que se les diera el mensaje porque no acababan de entender que Jesús es el nombre, la persona divina propuesta para la salvación de las almas, sobre todo y en primer lugar, quería decir, el pueblo judío. De manera que cuando vamos a Hebreos, vemos que es el único que realmente hacía falta para que el hombre pudiera estar bien con Dios. Es el puente ideal, el puente perfecto, el sumo sacerdote, el intercesor perfecto que necesitábamos. Porque éramos enemigos de Dios, necesitábamos estar en paz con Dios. Y todo aquel que no es del Señor Jesucristo, que todavía no ha creído en el Señor, que todavía no ha experimentado la salvación de sus pecados, es un enemigo de Dios, está enfrentado al Señor y necesita creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el perfecto mediador, el sumo sacerdote. De manera que cuando vamos a Hebreos, Jesús es otra vez colocado delante de los ojos del judío. Jesús. Pero vemos a uno que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y Él es, como dice ahí en Hebreos capítulo 5, fíjense qué hermoso lo que dice. Él es el que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios. Ahí están. Jesús, en su nombre, por encarnación, y el Hijo de Dios eterno. Porque son las dos naturalezas perfectamente unidas, haciendo en la misma persona del Señor. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Y es tan curioso, ¿no?, el hecho de ver cómo el mismo Jesús que murió, que estuvo entre los hombres, ahora Jesús está en los mismos cielos, a la diestra de Dios Padre, intercediendo, porque dice que viviendo siempre para interceder por ellos, dice ahí en el mismo Hebreos, y que es el que ha sido propuesto para que Él pueda ser el perfecto intercesor entre Dios y los hombres. Este Jesús es el mismo que vio Esteban cuando estaba a punto de ser apedreado. Dice, veo a Jesús en los mismos cielos, en el libro de los Hechos. Y ahí se llenan de rabia porque había dicho, según ellos, una blasfemia. Jesús, aquel que vimos nosotros, caminando por acá, en los cielos, a la diestra de Dios el Padre. No. Y ahí comenzaron a tirarle piedras y al final le mataron. Es el shalom de Dios, el único que pudo ser conseguido de parte de el Shem, que es sobre todo Shem, el Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Tienes tú la paz de Dios en tu corazón? ¿Has experimentado ese shalom en tu vida? De manera que te levantes en la mañana y digas, Señor, qué bendición, que aunque me muera en el día de hoy, yo sé que voy a tu presencia, que no estoy condenado, que tú me has perdonado todos mis pecados. Eso solo lo pudo traer Jesucristo.
De hecho, en Colosenses dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, dice: y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo el shalom, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. El único que pudo traer paz a los hombres, a ti y a mí. Pero está la tercera palabra, que es importante, importantísima, que la tengamos en cuenta en esta mañana. Y es, si bien en una primera vista parecería como que solamente fue escrita para el pueblo de Israel, y de hecho ellos la repiten en sus rezos: Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, escucha Israel, pero no escuchan. Porque el Señor lo que quiere es obediencia, que atiendan, que atendamos a su mensaje y que lo creamos y lo obedezcamos. Es lo que quiere el Señor, no tanto repetir Shema, Shema. Escucha Israel, pero escucha también tú y yo que estamos escuchando el mensaje del Señor. Pongamos atención a su palabra, pongamos atención a lo que Dios ha establecido, pongamos atención, mucha atención, al nombre que es sobre todo nombre, para que nos acojamos a Él, para que creamos en Él, para que le amemos a Él, le obedezcamos, vayamos tras Él, para que no nos avergoncemos de Él, porque Él dice: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré en la presencia de mi Padre. De manera que pongamos atención, Shema, para obedecer, para creer el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje sencillo del Evangelio, que el Señor vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros con el propósito de ir a ese lugar que os decía en Jerusalén, a ese lugar un poquito alto nomás, y ahí ser crucificado. Y estando crucificado estaba llevando todos nuestros pecados sobre sí mismo, y murió por nuestros pecados, y fue sepultado, porque como iba el día de reposo, se acercaba, no había tiempo, y como ese lugar estaba cerca, dice el Evangelio, pues le sepultaron ahí, un lugar, una tumba nueva, donde nunca nadie había sido puesto. Ahí le pusieron. Pasaron 3 días y el Señor se levanta, sale por aquel lugar. No tuvieron que correr la piedra, Él salió sin duda por delante de aquella piedra, mostrando a los hombres que Él verdaderamente es Dios, el Dios eterno. Y subió a los cielos y está por venir a este mundo. Pero Él quiere y está buscando arrepentimiento de parte de los hombres. Y Él no es que dé por tardanza su venida, sino que Él está esperando pacientemente para que los hombres se arrepientan, para que entren en el arrepentimiento y puedan creer en el Señor y ser salvos, ¿no? Él está teniendo mucha paciencia. Quizás a lo mejor con alguno que haya acá está teniendo mucha paciencia y espera para que tú realmente te apropies de el nombre que es sobre todo nombre, y el nombre de Jesús sea para ti lo más bello, como cantábamos hoy, sea lo más grande, porque ha venido a ser tu Salvador personal, y le honres y le glorifiques y le exaltes donde quiera que estés y te muevas. Pues que sea así, hermanos, que el Señor provoque su salvación, siga provocando su salvación, salvando almas y edificándonos a nosotros, los que ya hemos querido del Señor, edificándonos y fortaleciéndonos. Y hermanos, no nos avergoncemos del Señor, del nombre bendito de Jesús. Yo le decía a un grupo de judíos allá en Tel Aviv, bueno, un poco para las afueras, en Farsaba, estábamos reunidos en una casa de familia y yo les decía: no se avergüencen del nombre de Jesús, proclámenlo, háblenlo a su vecino, quien sea, no tengan miedo, díganles que Jesús les salvó de sus pecados, no tengan miedo, no tengan temor, porque
por supuesto, en todo un contexto de Israel con tantas cosas y tantos prejuicios y tantas metralletas allá, es normal que los creyentes estén ahí como medio a la defensiva, pero el Señor quiere que seamos valientes, que no nos avergoncemos de su precioso y glorioso nombre, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Pues agradezco mucho la oportunidad que me habéis dado de compartir y Dios siga bendiciendo esta iglesia y adelante nomás, adelante. Hay un corito que no sé si lo sabréis, yo lo conozco de hace muchos años, que es Nombres sobre todo nombre. ¿Lo conocéis? Muy cortito. Nombre sobre todo nombre. ¿Sí? El nombre de mi Cristo, nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo sabías así o no? Era un himno que teníamos antes, pero... Bueno, cántenlo como lo saben. ¿En catalán lo saben? Bueno, cantadlo nomás como lo sabéis. A ver. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo. Yo no lo sabía así. La, 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 la. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo. No, 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 no. Bueno, es muy hermoso el corito, pero ¿dónde está el nombre de Jesús? Todo el rato atento a ver si salía el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús, porque Cristo es Mesías. También los judíos están esperando al Mesías, pero dile Jesús, aparte. Y ahí es cuando se ponen nerviosos, ¿no? Bueno, yo lo sabía así, cortito. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por vuestro apoyo en vuestras oraciones y vuestra ayuda, todo lo que mandáis camino a Uruguay. Y de verdad estamos muy, muy agradecidos. Señor les bendiga mucho.